Bueno, seguimos, vamos a hablar un poco más de política ahora. Bueno, todo lo que viene ocurriendo en el último tiempo, lo que ocurrió en las PASO, estamos a muy poquitas horas de que se anunció el resultado del escrutinio definitivo, después de lo que fue aquel ruido de lo que ocurrió el día de las PASO, el domingo de las PASO. Está Jorge Landó, ya lo presentamos, que es apoderado del PJ Nacional. ¿Cómo estás, Jorge? Buenas noches. ¿Qué tema? Ser apoderado del PJ Nacional en estos momentos, todo muy convulsionado. Primero, se habló mucho, pero digo, te llevo un poquitito a el resultado. Brevemente, lo que ocurrió aquel domingo, ¿fue una manipulación o es una cuestión natural de que la diferencia era tan chiquita que se dirimió después en el definitivo? No. Más allá del resultado final, que se veía un resultado parejo, más allá de eso, una graduación de la comunicación de la información que fue absolutamente intencionada como para mostrar un resultado a la noche del domingo, de forma tal que se mezclaron deliberadamente Córdoba, Capital Federal, Provincia de Buenos Aires y Santa Fe y se marcaron los cuatro como resultado de un triunfo de Cambiemos o del gobierno y una derrota de la oposición. La realidad demostró que efectivamente no era así, porque curiosamente, mientras iban informando esto, se marcaba que había 7 puntos de diferencia en contra de Cristina por pantalla. Entonces, sobre ese zócalo y un triunfalismo y qué sé yo, más la felicitación al triunfador que hizo Sergio Massa, raro eso, ¿no? También. Gratis, porque durante todo el tiempo tanto el presidente Macri como la gobernadora Vidal se ocuparon permanentemente de no decir que habían triunfado, sí dar la imagen de triunfalismo, sí dar la imagen de festejo, especialmente recalcando el triunfo de Capital Federal, pero marcando que habían triunfado en las 4 provincias. Y la realidad es que el título debió haber sido derrota en Santa Fe y en Buenos Aires y triunfo en Capital Federal y en Córdoba. Claro, que eso... Pero por eso la gente al otro día se encontró con otro escenario. Claro, porque en Santa Fe pasó algo muy parecido que en la provincia de Buenos Aires. Tal cual. Yo hablé a la 1 de la mañana con Agustín Rossi y no le estaban volcando los resultados de Rosario y no podía marcar que estaba triunfando el peronismo en Y además... cambia a partir de que Rossi en un momento sale por un programa de televisión nacional denunciando esto y ahí cambia la tendencia. Tal cual. Yo hice la comunicación con los compañeros, ¿no? con Tailade, que estaba en el correo, precisamente por esta cuestión. Estaba desesperado y con razón, evidentemente le estaban robando el triunfo, al menos en la información, no volcando esos resultados. Y una cosa semejante sucedió con la provincia de Buenos Aires, donde se marcaba a la hora pico 7 puntos de diferencia y después resultó que habíamos triunfado nosotros. Y ahora, Jorge, ya con el resultado, en el escrutinio definitivo, te pregunto en 2 planos. Uno, la provincia de Buenos Aires, después te pregunto a nivel nacional. En la provincia de Buenos Aires, ¿qué te parece que está ocurriendo? La diferencia fue muy poca en favor de la presidenta, a pesar de un contexto, digamos, yo lo analizo desde lo económico, sobre todo en el área del conurbano y la provincia de Buenos Aires industrial, muy malo. ¿Qué está ocurriendo en la provincia de Buenos Aires? Bueno, hay un comportamiento muy diferenciado del conurbano, que es donde se concentra el 70% de la población de la provincia de Buenos Aires, y el comportamiento del 30% restante de la provincia de Buenos Aires, que fue favorable a Cambiemos en general. Entonces, eso te marca 2 comportamientos y un resultado que es el que se vio reflejado esta semana en el escrutinio definitivo. Pero la realidad es que hay 2 comportamientos separados, pero también bastante parecidos a lo que ocurrió hace 2 años,
Quiere decir que toda esta prédica que realizó el gobierno y los medios hegemónicos y la persecución judicial y demás, la gente bola no le dio porque se mantuvo en los mismos niveles en los que había obtenido Scioli como candidato a presidente en la provincia de Buenos Aires, que fueron 36 puntos, Cristina obtuvo 34 y un cachito, lo cual te indica que se mantuvo en términos estables. Quiere decir que el electorado que apoyó en aquel momento al peronismo o a Scioli en aquel momento se mantuvo apoyándolo a Cristina ahora, que siempre era más o menos la misma base. Y uno imagina que esta circunstancia se va a alterar cuando en octubre se plantee un esquema más polarizado en detrimento de terceras fuerzas. Bueno, y ahí se verá cómo se plantea el eje de campaña, y yo calculo que este tema de la situación económica va a ser muy claro, porque en el interior de la provincia tenés vastas zonas inundadas, tenés la crisis de la lechería, el tema de la importación de los cerdos, en fin, hay una cantidad de cuestiones que hacen a la vida económica cotidiana del trabajo bonaerense, que yo creo que va a aflorar muy claramente. Y todo pareciera que el principal perjudicado de esa polarización sería Sergio Massa, ¿no? Que viene además en franca caída. Y sí, evidentemente. Vos pensás que hace 4 años estuvo en 40 y pico % ahora está en un 15, evidentemente, y uno no imagina que esa posición de las PASO mejore, más bien uno imagina que será quien se haga cargo de parte de la polarización. Y Jorge, te pregunto, vos sos apoderado del PJ Nacional, hay dos lecturas a nivel nacional de lo que ocurrió en las PASO. Hay quienes dicen, se pintó el país de amarillo, cambiemos a razón todo el país en lugares insospechados, y hay quienes dicen, no, bueno, a ver, pará, ¿cuál es tu lectura? ¿Qué pasó a nivel país? Nosotros triunfamos en 16 provincias, digamos, donde participó el justicialismo en 16 provincias. Lo que sí se tiene que leer como una derrota muy clara es el colaboracionismo de todo un grupo de gobernadores que plantearon ser la segunda marca del gobierno, y eso rechazó la sociedad. Eso lo viste en Córdoba, eso lo viste en Chubut, eso lo viste, qué sé yo, en Tierra del Fuego, eso lo viste en Jujuy mismo, donde curiosamente se presentó el gobernador compitiendo con el vicegobernador que estaba con Massa y salió en tercer lugar, y en distintas provincias. Lo que sí, evidentemente, la sociedad argentina quiere es u oficialismo u oposición. Lo que no puede entenderse es el respaldo a lo que el gobierno quiere, un peronismo bueno, todo ese tipo de cosas más light, eso se cayó. Y ahí, mira, me das el pie, que lo tengo a Carlos Raimundi, para hacerle una pregunta sobre la provincia de Buenos Aires, en esta lógica de que aquellos de peronismo que se quisieron disfrazar de algo que no son y medio segunda marca al gobierno le fue mal. En estas últimas horas se habló mucho de un cambio en la estrategia de campaña de la expresidenta, que algunos interpretaron como que en el acto del día de ayer vuelve a ser ella después de una campaña donde parecía que todo era un poquito más lavado. ¿Esto es así? No, yo no veo cambios en ese sentido. No, hubo una estrategia de campaña de escuchar, de escuchar más que de hablar nosotros, eso es cierto, pero eso me parece que fue positivo en el sentido de quitar cualquier excusa para los que nos acusaban de arrogantes, ¿no? de una cosa demasiado agresiva, soberbia. Bueno, todo eso quedó de lado. Eso no se va a dejar de hacer, no es que vamos a dejar de escuchar, no es que vamos a dejar de recorrer. Lo que sí es cierto es que ahora, sobre el diagnóstico que nos da la gente en las recorridas que hacemos en distintos lugares, tanto en los polos industriales del interior, en los distritos rurales del interior de la provincia y en el conurbano, que es donde más se sufre la crisis,
es proponer, ¿no? Es decir, bueno, ¿cómo frenamos esto? Bueno, muy bien, sí, recorte de medicamentos, recorte en las pensiones, amenaza de despido, cierre de talleres, perfecto. Y bueno, y eso tiene que ver con cómo llevas adelante un modelo inclusivo, un modelo productivo, un modelo que recupere el mercado interno, pero al cual le toca hacer oposición parlamentaria en este momento. Entonces ahí una de las cosas que creo que tenemos, uno de los caminos que tenemos que andar es plantear lo siguiente. Como recién decía Jorge, el pueblo no legitimó esa idea híbrida de que soy un poquito gobierno, un poquito oposición. No. Hay un modelo de Cambiemos que indudablemente ha prendido en alguna gente, porque si no, no se explica el voto que han tenido frente al malestar. Es decir, ¿qué quiero decir con esto? Que no todo el descontento que nosotros vimos en la campaña se transfirió linealmente a la urna. Quiere decir que hay un componente simbólico, hay un campo simbólico donde el gobierno todavía actúa, que es de los valores, de los gestos, del impacto mediático, ¿no? Que es todo mentira, es lo mismo que el escrutinio llevado a todos los planos. Es mentira, pero todavía en algún sector de la sociedad está. Ahora, la gente optó por una parte por el gobierno y 2/3 en contra de eso. Es decir, vos fíjate cómo cambia el impacto mediático con la realidad. Ellos pusieron a la figura de la gobernadora, como tenían que tapar al candidato, a Bullrich, como el presidente tampoco prendía, tuvieron que poner a la figura de la gobernadora. Ahora, en la provincia de esa figura eximia de la gobernadora, 2/3 de los votos fueron en contra de eso. Ahora, ¿cómo hacer para que esos 2/3 se sumen a una misma alternativa parlamentaria? Porque si no, vos tenés 2/3 de la población y eso se puede repartir en el Parlamento. Nosotros lo que queremos es ir por todo eso para que vayan a una fuerza parlamentaria que realmente se oponga, que exprese realmente esa idea de no queremos segundas marcas. Si hay gente que adscribe al macrismo, allá ella, y habrá que trabajar sobre eso indudablemente, pero queremos una fuerza opositora. Y también superando una cosa que tuvimos, que en algunas listas nuestras anteriores tuvimos deserciones. Es decir, la gente votó pensando que ese diputado iba a estar en contra y finalmente votó a favor. Esta lista hizo un compromiso de 15 puntos que prioriza industria nacional, empleo, emergencia en alimentos, emergencia en medicamentos, revisión de la deuda, que eso no hay forma de desertar de esa línea de trabajo. Y Carlos, en esta intención de unir lo que es la oposición que vos marcás, ¿cómo analizan el hecho de no haber utilizado la herramienta de las PASO en la provincia de Buenos Aires? ¿Fue un error o no? Viendo experiencias como lo que pasó con Agustín Rossi en Santa Fe, que marcaba Jorge. No, pero es distinto. Primero que el sistema de las PASO de Santa Fe fue distinto y además que no, en Capital, en Ciudad de Buenos Aires también. Claro, ahí también hubo PASO. Pero ahí, mira, yo tengo mi lectura, es opinable y puede ser criticable, digamos. Yo creo que ahí hubo una jugada, porque es muy lindo y suena muy lindo decir que en las PASO es la gente la que participa. Mirá, se hizo con esa intención. Pero después te opera, la realidad indicó que en algunas elecciones internas, en algunas primarias, en algunas PASO, opera mucho más el poder real opera más de afuera que lo que la gente decide. Entonces, a mí me parece que hubo una jugada del poder que trató de destruir a Cristina por todos los medios. Declaraciones judiciales, escuchas telefónicas, programas con la ruta del dinero, titulares de diario, todo. No pudieron con eso, dijeron vamos a hacer un último intento, que es una jugada por dentro. Una jugada por dentro. ¿Para qué? Para que en una provincia como la de Buenos Aires, donde el Massa no tenía interna, Macri no tenía interna y la izquierda no tenía interna, la única fuerza que tuviera interna fuera lo que era el Frente para la Victoria. ¿Para qué? Para que Cristina, que es la voz más fuerte que tiene en contra este modelo, la que más se escucha, en lugar de discutir con el macrismo, en lugar de discutir con el modelo, en lugar de discutir con el neoliberalismo, tuviera que discutir causas judiciales, declaraciones y qué sé yo, en una pelea interna que para mí estaba digitada desde afuera. Para mí era una estrategia del poder. No digo que todos los compañeros que participaron de eso representen el poder externo. Sí creo que la estrategia de dividirnos
venía por el lado del poder. Y Cristina sorteó eso, porque además hay una historia. Yo no he militado nunca en el justicialismo, no puedo tener la soberbia. Lo que sí digo como dato histórico, que al peronismo se lo conduce desde la sociedad hacia el partido, no desde el partido hacia la sociedad. Es decir, primero se gana legitimidad en el pueblo y después de ahí se vuelven a manejar las riendas partidarias. Y creo que fue lo que pasó en este momento. No importó tanto quién tenía el sello formal, sino quién tenía el liderazgo político. Sí, eso se vio. Y ahora en esta polarización, digamos, ¿crees que les va a yo costar? creo que sí, que se va a polarizar Mucho. entre un modelo y otro, claramente. Y también creo, termino con esto, digo, el poder, ¿a qué juega? A que sabe que Cristina tiene un piso alto, pero también ellos creen que Cristina tiene un techo bajo, que ellos han sido capaces de hacerle generar tanta resistencia a Cristina, que ahí tiene como dicen, bueno, hasta acá va a llegar, pero nunca va a perforar eso, no va a poder volver a ser candidata. Mira, yo te digo, hace 6 meses, una cantidad grande de intendentes de la provincia de Buenos Aires jamás se hubieran imaginado que iban a integrar una lista encabezada por Cristina, y mucho menos enfrentando a la estructura formal del PJ. Quiere decir que eso que parecía imposible hace 6, 7 meses, hoy fue realidad. Lo que hoy parece imposible, que es que Cristina perfore ese plafón de resistencia, va a cambiar, porque va a cambiar el humor, porque va a haber más desempleo, por las tarifas, por la inflación, porque este es un modelo que trae dinero de afuera, maximiza ganancia del capital adentro y lo fuga. Sí. Ese modelo termina en crisis social y ahí se va a cambiar el humor y se va a revalorizar la figura de Cristina. Eso es cierto, hay que ver de acá a octubre, ¿no? Un poco lo que hablamos Bueno, con Polino. puede ser que no a octubre lo suficiente, Claro, pero es un proceso que no va a terminar en octubre. Que tiren de la cuerda, no, eso está claro. Antes de ir con otro tema, Jorge, te hago una cortita. Después de octubre, muchos se preguntan, ¿viene una reconstrucción del peronismo a nivel federal o va a llevar un tiempo? No, yo creo que es inevitable que haya un replanteo luego del escenario de octubre. Es inevitable porque va a haber ganadores y perdedores, van a haber quienes van a quedar legitimados después de esto y quienes van a quedar deslegitimados. De modo que vendrá toda una discusión interna entre los ganadores y vamos a ir a la verdadera elección. No es que esta sea falsa, sino que Argentina es un país muy presidencialista, donde concentra en la discusión por la presidencia que va a ocurrir en el año 2019 todo un proceso. Y ahí va a venir todo un debate y una discusión y creo que va a resultar muy interesante. Y el debate del liderazgo, que no es menor en el peronismo. Bueno, justamente, eso traerá como consecuencia un liderazgo que siempre en el peronismo el liderazgo político tiene que ver con el liderazgo institucional, de modo tal que vamos a asistir a un fuerte debate en cuanto a eso y tendrá que ver con el programa que efectivamente se levante con vistas a esas elecciones del año 2019. Bueno, va a estar interesante ese proceso y te supuesto, vamos a estar invitando al programa. Porque ¿quién mejor que vos para hablar de esos temas? Gracias. Carlitos, que también. Sigo con el tema que había dejado pendiente, del cual les hablé hace un rato, que es el siguiente. Lo voy a hablar con Gabriel Fuchs. Lo estoy leyendo acá. Hay una orden interna reservada hacia la Fuerza de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires. Voy a leer, es largo esto, pero hay un punto, para que se den una idea, y ahora le decimos a Gabriel que nos explique mejor. Dice el punto 6, deberá instruirse repetidamente al personal de la infantería ligera respecto de su propia seguridad en las paradas y vigilancias ante posibles acometimientos o ataques destinados a la sustracción de armamento, equipo de comunicación, credencial, etcétera, o la privación de su libertad a modo de represalia ante el esgrimido argumento de los organizadores y eventuales perpetradores de casos de desaparición forzosa de personas. O sea, la idea es, utilizando este tema de Santiago Maldonado, células anarquistas, dice en algún momento, existe una posibilidad de que las fuerzas de seguridad sean blancos rentables de células anarquistas que desconocen la autoridad del Estado y ven el personal policial como exponente del mismo en la vía pública, que deben extremar los recaudos, etcétera, etcétera. O sea, una advertencia al personal de seguridad a que células anarquistas pueden atacarlos, quitarle las armas,
¿Hubo una presentación en la legislatura? ¿Qué pasa? Sí, no, hoy mismo en la sesión hoy a la mañana nosotros presentamos sobre tablas un profundo pedido de informes sobre este tema pero hay que contextualizar. El gobierno nacional empezó hace una semana, 2 semanas, con un crescendo de que hay violencia en la Argentina, trascendidos, ¿no? Mezclando la resistencia ancestral mapuche con movilizaciones sociales, y que entonces hay violencia y casi dando a entender que hay un proceso de guerrilla urbana en marcha. ¿Por qué hacen esto? Bueno, está claro que esto está vinculado al proceso electoral, está claro que no hay ningún elemento de violencia más que la violencia social que se está generando, como pasó con los trabajadores de PepsiCo o como pasó, o una situación puntual, como puede suceder lo que está pasando en Chubut, independientemente de lo de Santiago Maldonado, donde hay una reivindicación específica y una crisis que lleva no 1 año ni 2. Entonces, ayer nos llegó esta orden interna de la Policía de la Ciudad. Recordemos que la Policía de la Ciudad es una policía que tiene solo 1 año real de vida, que es una policía, hemos hecho una ley absolutamente democrática en la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires. Esta orden, que parece estar fundada en una jerga vinculada a la doctrina de seguridad nacional, porque caracteriza grupos anarquistas, no sé, que resisten al Estado, que podrían sustraer el armamento, esto es subliminalmente, porque quien conoce un poco la historia argentina sabrá que en los años 60 y 70 los primeros conatos vinculados a la guerrilla tenían que ver con sustracción de armamento, y entonces no es casual que eso aparezca ahí. Es una orden interna profundamente antidemocrática, que parte de una caracterización equivocada de la sociedad argentina y de lo que está pasando, así que nosotros hoy pedimos en forma urgente, la diputada Penaca y el diputado Tomada. Ayer lo presentamos, por supuesto, el PRO, que tiene una mayoría absoluta en la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, de 60 diputados, con el agregado de Graciela Ocaña, que juega en todos los terrenos también, y el agregado de los diputados de Carrió, tienen 33 votos propios sobre 60, rechazaron esto, pero bueno, al menos es muy importante que se sepa que las hipótesis con las que está trabajando la Policía de la Ciudad no es el caso de Brian Aguinaco en Flores, es decir, la seguridad ciudadana. Están trabajando con la hipótesis de que pueda haber algún tipo de violencia social. Están instalando esta cuestión, hay editoriales de La Nación. Ayer yo leía La Nación y alguien pintó la pirámide de Mayo. Entonces decían, y uno leía el artículo y terminaba en la resistencia mapuche, ¿no? Una pintada. Bueno, yo he visto pintadas en esa pirámide unas 900.000 a lo largo de mi vida, de distintos grupos, en distintas situaciones. Entonces yo lo que alerto es, específicamente me corresponde como diputado de la ciudad, marcar esto, pero se está intentando crear un clima de contextualización de la violencia para generar instancias represivas, para además subsumir el caso de Maldonado en una situación genérica de violencia que no se sabe, que es toda una ensalada. Esto no es así. El Estado fue el que, a través de la Gendarmería, intervino en la represión en Chubut, y a partir de ahí es que está desaparecido Maldonado. Nada tiene que ver con grupos anarquistas que puedan operar o no. Y mañana se va a demostrar una movilización multitudinaria, no solo acá, sino en todo el mundo está repercutiendo este tema. Yo no sé cómo el gobierno pretende ocultar esta situación. Es gravísimo, el gobierno tiene que dar una respuesta, y lo único que hay hasta ahora es indignación, porque en las aulas de los colegios se habló del tema. Otro dato también terrible, ¿no? Lo que han hecho esta campaña. Ya no importa lo de Maldonado, sino importa lo que están haciendo los docentes, que además, por otro lado, está perfectamente encuadrado en lo que significa de ciertas doctrinas pedagógicas que ya están implementadas en los colegios de la Ciudad de Buenos Aires. Tengo 1 minuto para cerrar, Polino. La gente que se quedó preocupada con todo lo que le contábamos, que las 4 cuotas que se mezclan, ¿qué puede hacer? ¿Defensa del consumidor? ¿Uno tiene que ir y pagar esto porque si no te lo cortan y listo? Bueno, cualquier duda que pudiera tener, están los organismos públicos dedicados a la defensa del consumidor, tanto nacionales, provinciales o municipales, o las entidades de defensa de los consumidores. Ahora, el tema central está en que el Estado tiene que cumplir su papel de control. Hoy, uno de los problemas fundamentales es la falta de control. Y para sintetizarlo, basta destacar lo que ayer dijo el presidente del Banco Central. Advirtió a los empresarios, el señor Sturzenegger, que habrá menos margen para aumentos especulativos. Quiere decir que está reconociendo la máxima autoridad monetaria en el país
que hay aumentos especulativos y que de acá para adelante, dice, habrá menos margen para esos aumentos especulativos. Tampoco los eliminaremos, menos margen. Menos margen. Menos. Sí. ¿Cómo se elimina esto? ¿Cómo se controla esto? Cumpliendo y haciendo cumplir las normas legales vigentes. La ley de defensa del consumidor, la ley de lealtad comercial, la ley que crea el observatorio de precios, la ley de tarjetas de crédito, y sancionando a esas cadenas que gastan cifras millonarias haciendo una publicidad engañosa, totalmente engañosa, que si compra el segundo artículo un 80% de descuento, el tercer artículo va gratis. O ahora lo que está haciendo el Banco de la Provincia de Buenos Aires, que si hubiera tiempo explicaría cómo a través de esos créditos se orienta y se facilita aún más la concentración económica en muy pocas cadenas de supermercados. Lo criticamos el tema bastante. Gracias Polino, gracias Fuchs, gracias Raumundi. Se tuvo que ir recién Landó. Les agradecemos mucho haber estado acá esta noche, a todos, haber hablado de estos temas muy importantes para quien nos está mirando. Me hacía acordar recién algo de lo de Sturzenegger que dijo el propio presidente de la Nación. Dijo, si nadie hace nada con el déficit fiscal, esto termina mal. Estaría bueno que asuma el presidente de la Nación y que alguna vez sepa que él es el que tiene que tomar medidas sobre esas cuestiones. Gracias a todos, nos vemos el jueves a las 9 de la noche, como siempre, acá en CN23. Chau. Atilra, Trabajadores Lecheros de Argentina, promueve la educación, la salud, la cultura y el deporte. Atilra, 70 años, alimentando los sueños argentinos.